Ok, buenas noches, estimados estudiantes. La sesión que nos toca impartir hoy es la sesión número 9. Si ustedes no se conectan, pues aquí les dejo la generalización de la clase de hoy, de la sesión de hoy, pues que es la esfera de los negocios internacionales. Este, esta sesión está contemplada en dos grandes apartados que son la estrategia y organización de los negocios internacionales y segundo, la integración económica regional en el contexto de la inversión. En el primer tema, pues se está refiriendo a cómo son las estrategias que debe seguir una empresa para poder desarrollarse en un mercado competitivo en cuanto a la competencia que hay. Pues entonces, la estrategia es fundamental para determinar cómo es que se va a establecer el negocio internacional. La inversión extranjera directa es una de las formas de negocios internacionales. Si a través de la inversión se establecen los mecanismos importantes, cómo es que se va a plantear y se va a determinar los negocios a nivel de la, de la región o de los procesos que hay, pues en vista de que es importante determinar qué o cuáles son esas estrategias a seguir para el desarrollo de la inversión en el, en el, el proceso de planeación estratégica, como decía, consiste en la elaboración de una estrategia para la organización en el marco de sus características y necesidades. Pues se debe determinar cuál es el significado de la estrategia y cómo es que debe llegar a formar parte esencial de toda iniciativa empresarial. Siempre se dice de que si no hay una persona, la estrategia es parte del pensamiento de la gerencia de la empresa, en vista de que es muy importante desde una perspectiva de un área de negocio corporativo, de un negocio empresarial. Se deben demostrar las decisiones que es de ser promovidas entre las que se encuentran la política de inversión y la ventaja competitiva a la que se va a enfrentar la empresa. No hay una definición universalmente aceptada. Sin embargo, si se indaga acerca del origen de la palabra estrategos, vocablo con que los antiguos griegos designaban la persona que debía conducir sus fuerzas militares. Entonces, el estratega, ante la presencia de un conflicto, creaba y desarrollaba las estrategias adecuadas para enfrentar a sus eventuales oponentes. Así se puede decir que inicialmente se refería al nombramiento del general en jefe del ejército. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que en el campo de la administración una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y a la vez establece las acciones coherentes a realizar. Eh, en el marco de lo que son los negocios, pues es común que los negocios internacionales transcurran en el marco de un ámbito externo, como es la inversión, ya lo dije. Las condiciones prevalecientes fuera de la compañía en oposición a sus condiciones internas, más diversos que en el imperante en el ámbito nacional. Son importantes lo que se refleja en las condiciones físicas, sociales y competitivas de este ámbito externo que afectan la ejecución de funciones empresariales como la de comercialización. ¿Por qué incursionan las compañías en los negocios internacionales? O sea, cuando hablamos del ámbito de los negocios internacionales, nos estamos refiriendo a todo aquel ambiente económico, jurídico que hay dentro de un país donde se va a instalar la empresa. Al operar internacionalmente, una compañía debe considerar su misión. Entonces, el primer elemento informativo que debe tener una empresa para poder activar
su aspecto de inversión en un país es su misión, su objetivo, su estrategia. Su misión, ¿qué es? Lo que pretende sería hacer a largo plazo. Una misión está establecida a largo plazo. Su objetivo son sus propósitos específicos de desempeño para el cumplimiento de su misión. Y su estrategia son medios por los cuales considera su objetivo. Entonces, eso es lo que se plantea dentro de su estrategia. Son 4 los principales objetivos que operan, que pueden inducir a las compañías a emprender negocios internacionales. Esto yo ya creo que se lo había establecido en las clases anteriores. Primero, el incremento de sus ventas, la adquisición de recursos, la diversificación de sus fuentes de venta y suministro y la reducción al mínimo del riesgo competitivo. Esto es importante entender que se va a lograr todo esto mediante estrategias que van a poner en marcha la cantidad de situaciones que van a elevar la productividad y el desarrollo competitivo de la empresa. Entonces, debemos de tomar en cuenta que la estrategia deberá estar constituida de la siguiente información. 1, el alcance, que corresponde al dominio de la organización, indica los negocios en que la empresa quiere participar. Ese es el alcance, ¿verdad? 2, la asignación de recursos. Es decir, ¿qué cosa es la asignación de recursos? ¿Cómo distribuir los recursos entre las distintas áreas que conforman la empresa? Estamos hablando de recursos que van a ser, que son necesarios dentro de la participación de la empresa en el sistema de la productividad o la elaboración del producto. Entonces, estamos hablando de recursos materiales, de recursos humanos. Eso es muy importante. Otro elemento informativo que hay que tomar en cuenta es la ventaja competitiva, es decir, el factor que le permita destacarse como empresa o sus productos, dado el alcance propuesto y la asignación de recursos planeada. Entonces, una ventaja competitiva es cualquier característica de la empresa que la diferencia de la competencia directa dentro de su sector. Téngase en cuenta que una empresa que no es competitiva está expuesta a ser expulsada del mercado, porque vendrán otras empresas que puedan ser más competitivas y podrán sustituirlas a la empresa en el desarrollo de la competitividad dentro del proceso de producción. El proceso de creación de la estrategia no es simple, siempre se está pensando de que hay que estudiar y analizar y pensar. Yo siempre he dicho que una estrategia es producto del pensamiento, porque si no hay una cabeza que piense eficazmente cómo desarrollar la empresa, pues es difícil de que se pueda entender de que la empresa va a crecer. Entonces, la estrategia seleccionada es la que se debe de aprovechar, ¿verdad? Debe de aprovechar, la estrategia seleccionada debe aprovechar la fortaleza de la organización y corregir sus debilidades con el fin de tomar ventaja en las oportunidades externas. Es decir, mediante un plan FODA o mediante un estudio y análisis FODA, se debe dar cuenta la organización, la estructura organización, la jerarquía de la organización, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tiene como empresa y retomar esos factores, esos aspectos importantes para poder impulsar el desarrollo y la competitividad de la empresa a nivel del mercado, al mercado donde tiene dominio la empresa. Acuérdense que hay una estructura de mercado donde participan 2 elementos fundamentales, lo que son la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Estas son las 2 madres, por decirlo así, en ese término de una estructura de mercado donde juega fundamentalmente un papel decisivo lo que es la competencia monopolística, donde hay muchas empresas y quieren abaratar ese mercado con todo lo que ellas ofertan en ese mercado. Y así debe de tener
mayor dominio, aquella que tenga mayor estrategia de desarrollo, mayor estrategia de producción, mayor estrategia de distribución y mayor estrategia de venta, para poder definir ese componente importante. Entonces, eso es muy importante tener en mente a la hora de crear, digamos, a la hora de tener, por decirlo así, una estrategia y organización de los negocios internacionales. Los negocios internacionales deben estar estructurados bajo una forma por decirlo así, de proveedores. Los negocios tienen proveedores, compradores y donde se debe plantear eh, y la demanda, ¿verdad? La demanda y la oferta que debe favorecer a un negocio dentro de la inversión. O sea, la inversión es un negocio, estamos claros, la franquicia es un negocio. Todo eso debe entenderse. Los proveedores deben de tener cualidades para poder, por ejemplo, el poder de negociar en el negocio. El poder negociador de los proveedores es muy importante. Y así sucesivamente deben de haber muchas características. Si denle lectura a este material que yo les mandé, hay una bibliografía muy importante que se llama Estrategia Organizacional, Organización y Negocio, donde ustedes van a encontrar bastante información respecto a lo que se trata de los negocios internacionales. El otro tema que quería tocar es la integración económica regional en el contexto de la inversión. Entonces, la integración regional se entiende, la integración económica, perdón. La integración económica se entiende como el espacio, por decirlo así, voy a utilizar ese término, el espacio donde la cantidad de participantes en esa integración participan en el desarrollo económico de las sociedades que participan en la integración económica. Entonces, el estudio, la vinculación entre la integración económica regional y el comportamiento dinámico estratégico de las empresas multinacionales que están dentro de esa integración económica fortalecen el avance inversionista de los sectores que participan en ese proceso. Entonces, es muy determinante que las empresas de inversión económica, inversión extranjera directa, participen en este. Es muy importante que para tener, digamos, una visión clara, qué es lo que se puede determinar a la hora de invertir es, digamos, la fortaleza de ese país en cuanto a los recursos que tenga. Es decir, la constatación de la aceleración de los flujos de inversión hacia ese país. ¿Qué es lo que va a entenderse por un rendimiento de escala para esa empresa que se va a llegar a instalar en ese país? Pues las condicionantes que hay, etcétera. Las tasas de crecimiento, el comercio, el superávit comercial que hay en ese comportamiento de ese mercado, etcétera. Y se viene pues a entender cómo es que se puede funcionar esta situación en esta parte de la inversión de los países. Es decir, vemos nosotros acá un modelo de integración económica donde toda la nomenclatura tecnológica, jurídica, social de esta integración va a ser a favor de una inversión, así como el modelo de la integración económica europea, pues todos los países se unieron en esta integración para establecer un marco competitivo a nivel mundial y a nivel regional. Pues, entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Existen consideraciones estratégicas
en el comportamiento de las empresas que se refieren tanto a la diferenciación de productos como la minimización de costes. Por tanto, la complejidad de parámetros que inciden en las decisiones estratégicas de las empresas multinacionales provoca que su comportamiento no resulte determinista. Esto es muy importante leerle, darle lectura para entender el incremento de la movilidad de la producción industrial a escala internacional, los flujos de la inversión extranjera directa que contribuyen a una disgregación geográfica de las industrias según sus intensidades tecnológicas. Acuérdense que las empresas que llegan a otras geografías del mundo son empresas que se deslocalizan de su mercado interno y traen consigo todo lo que es el aparataje y recursos para poder producir en el país extranjero. Entonces, así tenemos que la Comunidad Económica Europea, cuando España se adhirió a esta comunidad, como factor determinante entraba de inversión extranjera directa. Entonces, los efectos de la inversión extranjera directa en España no difieren en general de los resultados observados en otros países desarrollados. Es decir, en otras palabras, hay consecuencias positivas que merecen destacarse por su importancia cuando hay una inversión extranjera directa en un país. Bueno, muchachos, esta es la parte que yo les quería mencionar porque es una sesión bastante pequeña de 2 apartados, como les dije, y ya les dejo pues de una manera general a qué se refería o se refiere este tema. Muchas gracias por su atención. Les deseo suerte en el examen y recuerden que las observaciones y lo que les mandé a decir sobre los intentos que ustedes hagan a la hora de realizar el examen y las tareas o los ejercicios. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Suerte en el examen.